Estábamos en la definición de derivada. Habíamos visto que en este caso la derivada de este voltaje con respecto al tiempo. ¿Quién sabe la derivada de ese voltaje con respecto al tiempo? Menos seno, menos BM, Ajá. seno, No, omega. Ajá. Seno. De omega t más phi, ¿verdad? Sí. Si lo llevamos eso a ese lado, ¿qué nos queda? Usamos esta propiedad. Sería BM, omega, Ajá. seno, coseno, perdón, Ajá. de WT más sigma más 90. Más 90, ¿verdad? Sí. Habéis visto una propiedad importante que E a la J por 90 grados, esto va a ser igual a un número complejo. ¿Por qué? Porque E a la J de cualquier ángulo iba a ser igual a coseno de ese ángulo, suponiendo que esto tiene una amplitud A, aquí va a ser una amplitud A multiplicado por esto. Más el seno. Más o menos, dependiendo del más o menos que tengo aquí, más J, seno de ese ángulo. Si esto es 90, vamos a ver seno de 90, 0. Seno de 90, 1. Entonces solo me va a quedar que más o menos J, dependiendo del. ¿Sí? Por eso. Habíamos visto esto, teníamos esto aquí así. Entonces ahora, ¿cómo puedo representar esto? ¿Cómo se puede representar? Ustedes lo pueden ver de esta forma, pasado a una forma de exponencial, me va a quedar omega e a la que? A la omega t más phi más 90, ¿verdad? ¿Sí? Todo esto es esto de aquí. Para que no se confundan, voy a poner aquí una variable θ, ¿no? Todo esto de aquí es θ, para que no sea phi, que aparece ahí. Entonces, si yo me fijo, esta parte de acá es esta variable de aquí que sería convertido a esto de acá, ¿verdad? ¿Quién está afectando aquí? Ese 90, ¿sí? Ese 90 es el que sale sobrando, pero yo sé que lo puedo descomponer en dos. Eso puede ser E, en este caso me va a quedar un J acá, J de 90 por E a la omega t más phi, ¿verdad? Es lo mismo, ¿sí? Todo lo mismo. Esto de aquí es el argumento que tiene que llevar la exponencial para la forma de Euler, ¿sí? Esto de acá, ese J. Entonces yo puedo descomponer esto, la suma de exponenciales me da que se suman sus potencias, estas dos me hacen un resultado, pero ¿qué es esto? J. J, ¿verdad? Ojo, J es el número complejo, es aquí, en variable compleja que usamos J. J por E a la omega t más phi. ¿Y esto quién es? Eso en realidad es un número complejo que se llama así. Sería básicamente omega j bm coseno de omega t más phi. ¿Y quién es esto? Pasó. Pero ¿cómo lo definimos al inicio? Un senoide. ¿Pero quién era? Ah, Era B, ¿verdad? Omega j y aquí b. Y si se fijan, la derivada de b con respecto al tiempo no es más que la frecuencia angular multiplicada por su número complejo por el mismo fasor. ¿Sí? Ya no tengo que estar haciendo derivadas, ya no tengo que estar trabajando con ecuaciones interdiferenciales, en este caso para este análisis cosenoidal, en este caso con senoides, y lo que yo tengo ahí. Entonces, un análisis similar para la integral de b con respecto a dt me va a dar nada más que esto va a ser igual a omega j. Esto lo pueden comprobar. La prueba la vamos a hacer en los últimos 20 minutos. ¿Qué vamos a hacer? De ahí vimos, bueno, eso fue todo. Eso fue todo lo que vimos. ¿Sí o no? Ok, entonces ahora vamos a partir de pasar todo este concepto que estamos en circuitos de corriente alterna, ¿verdad? Este es un análisis de. Bueno, le ponemos el libro.
Análisis sinusoidal. De estado estable. Análisis sinusoidal de estado estable. Entonces, hasta aquí, circuito 1, hasta ahí. Eso tuvimos que haberlo cubierto en circuito 1, no hay tiempo. Hasta aquí, ¿verdad? Ahora sí, circuito 2, en esta parte de acá, todo el temario que sigue. Entonces, ahora, todo lo que vimos en circuito 2 lo vamos a replicar en corriente alterna. Todo lo que vimos. Disculpe, la integral que ponemos el argumento, ¿Cómo? el argumento de la integral, o sea, U, B, que Esto A, es B. Es que, ok, buena pregunta ahí. Miren, cuando yo escribo fasores, lo hago en mayúscula, pero B así y B así no hay mucha diferencia en la pizarra. Entonces, cuando lo hago en mayúscula, le pongo, Está bien, está bien. por ejemplo, a la S le pongo esto así, a la I le pongo esto. ¿Ok? Pero entonces B de T va. Esta es una integral. Integral Sí, del de B, voltaje de de T T va. es igual a esto. O sea, la integral, la derivada me dio esto y la integral me va a dar esto. Ajá. Esto lo pueden comprobar si quieren. Pueden poner otro, aquí ese es mi borrador. Aquí está mi borrador. Ay, disculpen. No, esto es una flecha. Eso tiene uno. Ok. Bueno, entonces ahora empecemos con lo primero que analizábamos en circuitos 1, ¿verdad? Una resistencia. ¿Sí? Una resistencia, aquí pasa una corriente, aquí había un voltaje, un diferencial de potencial, R. ¿Sí? Hasta ahí todo bien. Entonces vamos a decir que I va a ser igual a una magnitud por un coseno de omega t más phi. Ojo, ¿quién es la variable aquí? Pastor Orlando, ¿quién es la variable aquí? Importante. W. T. De verdad. Siempre estamos en el tiempo. W va a ser una constante que se lo va al ejercicio. Phi es un ángulo de fase. T es la variable independiente. ¿Sí? Siempre. Estamos en el dominio tiempo aquí. ¿Ok? Entonces, si yo les pido calcular un voltaje aquí, ¿quién sería? David, el voltaje de esa resistencia. Sería R por I. R por I, ¿verdad? En otras palabras, sería R por IM coseno de omega t más phi, ¿verdad? Primero tengo una consulta. Sí. ¿Por qué ahora? Bueno, yo sé que conforme vamos avanzando vamos a ir viendo las cosas más complejas, pero ¿por qué se utiliza esa fórmula? Esto. Sí, ¿por qué? ¿Cuál es el sentido? Porque ese es un voltaje en corriente alterna. Recuerden que Habíamos visto voltaje en corriente directa. estábamos trabajando en voltaje y corriente directa, que era esto así, representaba en el tiempo, por un valor de 5, esto no cambiaba nunca en el tiempo. Sí. Las fuentes eran más o menos 5 voltios. Entonces ahora estamos analizando esto así, que es el voltaje que llega a sus casas. Listo, gracias. Entonces aquí puede ser una amplitud de 5, pero en el tiempo está oscilando, ¿sí? Listo, gracias. ¿Así? Bueno. ¿Qué significan las dos? ¿Sinusoidal de qué? De estado estable. Ok. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos eso ahí, sencillo, ¿verdad? En una resistencia, el voltaje por la corriente va a ser el voltaje del circuito, es la multiplicación de esto, sencillo. Entonces, esto lo podemos escribir como R por una magnitud con un ángulo de fase. ¿Sí? Esto lo pasamos a fasor. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, lo que importa del fasor es el ángulo de fase y la amplitud. Esto es amplitud y esto es ángulo de desfase. Y estandarizado a coseno, ¿verdad? Siempre coseno. Estandarizado a coseno. Esto es la frecuencia angular. ¿Por qué siempre coseno? Porque no se puede transformar un senoide a un fasor si no está en coseno. Esto es por definición, la verdad. Sí, Es por definición. Si lo ponemos en el otro, solo cambia el signo. Es por definición. Una simple definición. Entonces ahora el voltaje, como ese con fasor, me puede quedar, voltaje va a ser igual a esto. ¿Sí? Si ustedes se fijan, el ángulo
de la corriente y el voltaje, cuando es un elemento resistivo, es igual, ¿verdad? O sea, es el mismo ángulo, no cambió nada. Entonces ahora lo vamos a hacer para el otro, para el inductor, el otro elemento que habíamos visto, el circuito 1. Teníamos un inductor aquí así, esto aquí así. ¿Sí? Eso es lo que habían visto en circuitos 1, ¿verdad? Entonces, ¿quién era el voltaje en un inductor? La derivada de la corriente, ¿verdad? Entonces, el voltaje en un inductor... R, lo tiene ahí L, sería. Gracias. Vamos a ponerle voltaje R, voltaje R, voltaje L. ¿Qué va a ser el voltaje en un inductor? La inductancia por la derivada. Ajá. La inductancia. Por la derivada. Vamos a suponer que esa corriente es esa que pasa ahí siempre, ¿verdad? Esa corriente que pasa ahí, que es esta. ¿Sí? Entonces, ¿quién sería esta derivada de I? Ya, en esa forma cosenoidal. Sería 2 por omega. ¿Quién sería? Sería omega j Negativo. Ajá. y b. Exacto, ¿verdad? Omega JB por L. ¿Todos nombraron por qué? Porque es aquí, ¿verdad? Ajá, Sí. La derivada de una función cosenoidal en este caso nos va a dar omega j por la variable. ¿Quién es la variable? B. ¿Sí? Por eso. No tuve que hacerlo nada, pero lo podemos hacer si quieren. Que va a dar lo mismo, va a dar lo mismo. No voy a tener que hacerlo. Ahora, vamos a ver. En este caso, esta J de aquí es lo que me marca el parámetro. Fíjense bien, tenemos este fasor de acá, de L, va a ser igual a L omega. Este J, ¿cómo se escribe en fasor? Pregunta capciosa. Una vez. No, Ángulo. 1 6 90. Exacto, ¿verdad? Ángulo de 90. ¿Sí? Entonces, vamos a poner esto así. Vamos a poner BM, ángulo de phi, que era el que ya teníamos, por, en este caso 1, ángulo de 90, y esto que me queda. ¿Cómo se multiplican los, cómo se hace una análisis de suma? Se multiplican los, Pi más 90. exacto, se multiplican las magnitudes Se suman y se suman los ángulos, pi más 90, ¿verdad? Era una pregunta, no sé si ya lo digo. ¿Qué simboliza ese como el ángulo realmente? Ese que está debajo del. Sí, solo es un símbolo, solo es un símbolo que simboliza el ángulo. Ángulo, nada más. Sí. Vieron coordenadas polares en variables complejas. Sí. Eso es un ángulo, solo es un ángulo. Lo que está en este lado de este símbolo es la magnitud, y lo que está en este lado representa los ángulos. Cuando ustedes trabajen, ojo, esto es muy importante, cuando ustedes trabajen en esta forma de aquí y lo están trabajando así y lo meten en la calculadora, su calculadora debe estar en ¿qué? En radianes. Cuando lo estamos aquí y lo trabajamos de esta forma, su calculadora debe estar en grados. Si no lo tienen así y hacen un cálculo, va a estar todo mal. Desde ahorita se lo digo, ¿ok? Tengo esto de ahí, entonces esta es la definición. Y si yo lo comparo con la corriente, ¿cómo es el voltaje de un inductor con respecto a la corriente? Bueno, el ángulo en este caso. El ángulo del voltaje con respecto a la corriente en un inductor. Está desplazado 90 grados. Sí, se adelanta, ¿verdad? Se adelanta 90 grados. ¿Ok? Se adelanta 90 grados. Ajá. Se adelanta 90 grados. Sí, porque Ahora, ¿qué más vimos? Vimos un capacitor. C, D, I. Ajá. ¿Y ahora? ¿Cómo era la corriente o el voltaje de un capacitor? ¿Qué era la relación que teníamos? Capacidad de derivada del voltaje de la derivada. ¿Y esto igual a qué? Ahí, ¿verdad?
cuando hagamos esto nos vamos a dar cuenta de que nos vamos a dar cuenta de que va a ser J omega C, tenemos entre L porque va a pasar a dividir, en este caso va a pasar todo a dividir, suponiendo que tenemos un voltaje como este tipo, ¿verdad? Coseno de omega tema phi. Tenemos un voltaje como este tipo, nos va a dar todo igual, en este lado ya sea no importa la variable, no importa la variable ya sea IM, seno de omega tema phi. Tengo un voltaje y una corriente de esa forma, que se comporta de esa forma. Cuando yo lo haga, me va a hacer un voltaje de esta forma o una corriente de esta forma, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo importante de aquí? Si ustedes se fijan, cuando yo calculaba los circuitos RC y RL, pues tenía que hacer unas ecuaciones integro-diferenciales. En este caso no, en este caso David me dictó aquí solamente el valor de la frecuencia angular, el valor de la inductancia y la fórmula que ya nos había dado, ¿verdad? En este caso se volvió a poner el voltaje de la fuente. Entonces analicémoslo un poco más físico. Imagínense que ustedes tienen un circuito y ese circuito tiene una frecuencia angular proveniente de la fuente. Esa frecuencia angular proveniente de la fuente le va a decir al inductor o al capacitor cómo comportarse. Entonces, si ustedes tienen un capacitor, en este caso, un capacitor IJ omega C y un inductor J omega C. Analicémoslo en el tiempo para valores de la frecuencia. Disculpe, maestro, desarrollándola ahí, esa derivada, ¿no es la misma resultado que está ya en omega J, que el que tiene ya, el que sacó primero? Ajá. En la izquierda, ¿A dónde? allá. Sí, pero es que aquí era B, lo tenía con B. ¿O dónde está hablando? Sí, es que estoy confundido porque uno sobre J omega C. 1 sobre J omega C. Sí, porque Que yo solo- cambiaba la que derivada solo de C, C, Porque si la derivada, el resultado lo tiene aquí a la izquierda, en morado a la izquierda. que solo despejó. Solo es un despejo. Si ustedes hacen esto, le va a Te quedar queda C, C omega, J, Sí, uno J, solo. Sí. igual, y aquí le va a quedar ya sea I. Entonces, aquí veo, ¿no? No, ahí sería I, porque estamos derivando la corriente. Sí, pero aquí estoy derivando el voltaje. Entonces, si quiero devolver el voltaje, aquí me va a quedar I. Pero, sí, Y voltaje. viceversa, ¿no? Sí, para acá. Ajá. Entonces, esto de aquí se va a llamar una impedancia Z por una corriente, se convierte en ley de Ohm y me da voltios. ¿Sí? ¿Está bien? Ya vamos a ver eso de la impedancia y viceversa, ¿verdad? Si ustedes quieren ver del otro lado, pues del otro lado para un capacitor, mandan esto para allá y les va a quedar igual a J omega C por B y esto va a ser unidades de amperio. ¿Sí? Por donde lo quieran ver. ¿Ok? Entonces pongámonos aquí. ¿Puedo borrar esto? Pongámonos acá. Analicemos un poco esto. Por ejemplo, ese que tengo ahí. El voltaje y en un capacitor sería igual a 1 entre J omega C por una corriente, ¿verdad? La corriente no importa ahí. Analicemos lo que hay aquí. Está J omega C y está el voltaje inductor que sería Ahora sí. J L omega por I, ¿verdad? Que es este resultado que me dio. Es que aquí era ahí. Tenía razón, pero estaba confundido, ¿verdad? Ahí era ahí. Ahí era ahí. Y es esta de acá. Ajá. Sí. Fíjense bien, supongamos que esa frecuencia omega varía desde 0 hasta infinito, por ejemplo. Sí, en ese caso no puede haber frecuencias negativas.
desde 0 hasta infinito. Si vale 0, omega, ¿cómo va esta? Si vale 0, omega aquí, si esto tiende a 0, ¿quién sería? Será infinito. Infinito, ¿verdad? Esto tendería a infinito. Esto tendería a infinito. Si lo analizamos en esta parte de aquí, ¿sí? Si modelamos esto analógicamente a la ley de Ohm, ¿quién sería esta parte? Sería una parte, una impedancia, ¿no? La corriente, ¿verdad? A la ley de Ohm, y esta sería nuestra impedancia. ¿Sí? Entonces aquí no sería B, ¿verdad? Aquí también, donde lo corrigió abajo. Al final, no arriba. Ahí. En el voltaje, sí, ahí sería I, ¿verdad? Sí. Fíjense aquí. ¿Y aquí quién sería? Si esto tiende a 0. 0. 0, ¿verdad? Una impedancia que tiende a 0 y una impedancia que tiende a infinito. ¿Qué es una impedancia en infinito? Una impedancia básicamente modela como una resistencia. ¿Qué es una resistencia infinito? Un circuito abierto. Un circuito abierto, ¿sí? Un circuito abierto, para un voltaje de capacitor, ¿cómo se comportaba el capacitor a medida que avanzaba el tiempo? Un circuito abierto. Circuito abierto. ¿Cómo se comportaba el inductor a medida que avanzaba el tiempo? Como cortocircuito. ¿Por qué? Porque eso va a depender de la frecuencia. Entonces, la frecuencia de mi fuente con estos elementos me va a decir qué tipo de frecuencia voy a pasar. Si paso frecuencias muy bajas, entonces quiere decir que puedo abrir el circuito en una parte o lo puedo cerrar en otra parte y puedo controlar mi circuito a medida como yo lo quiera hacer. ¿Sí? Sí. Para que cuando da cero también utiliza la ley de Ohm. Sí. Lo que estoy haciendo aquí es poniendo DC, que la ley de Ohm sería una impedancia por una corriente. En este caso me va a quedar 1 sobre J omega C por una corriente I. ¿Ok? En este caso esto va a jugar el papel de mi impedancia. ¿Sí? Este es el papel de la corriente y lo mismo para un voltaje en un inductor. ¿Quién sería? JLC por I. Yo sé que hay un fasor, ¿verdad? Esta va a ser mi impedancia. Ahora, para frecuencias de 0 o a infinito, esto se va a comportar, pues si esto se hace infinito, se comporta de la otra forma. Para frecuencias muy altas que tienden al infinito, ¿cómo se va a comportar? ¿Cómo se comporta? Se hace 0 el capacitor y la otra se hace infinita, ¿verdad? ¿Sí? Entonces una impedancia infinita quiere decir que es un circuito abierto y este es un cortocircuito. Entonces ustedes pueden manejar valores que no sean muy pequeños y que no sean muy grandes y jugar con eso. Y de ahí vienen los conceptos de filtro, ¿verdad? Entonces ustedes van a empezar a jugar con filtros en electrónica a medida analizan la impedancia de un circuito de RC, ¿sí? Entonces el término de impedancia, ¿qué es? El término de impedancia es extender el término resistivo de un circuito y hacerlo más largo a darle valores complejos. Entonces la impedancia siempre es la oposición al flujo de la corriente en un circuito eléctrico mediante elementos pasivos y elementos activos. ¿Quién va a ser mi elemento activo? Una resistencia. ¿Quién va a ser mi elemento pasivo? Un inductor o un capacitor. Puede ser un diodo también. ¿Sí? ¿Todos entendieron ahí? Entonces ahora, aparte de tener este tipo de corrientes y voltajes así, vamos a tener, en vez de tener resistencias, vamos a tener valores de impedancia. Entonces una impedancia se va a definir con la letra Z y esto va a ser R más o menos XJ, donde R va a ser la parte resistiva de mi circuito y X la reactancia y la resistencia. ¿Sí? ¿Quién es la resistencia en este caso? La resistencia va a ser la parte real de mi impedancia. La reactancia es el módulo de las dos impedancias. Y la reactancia va a ser la parte imaginaria de mi impedancia, ¿verdad? ¿Ok?
Entonces ahora, este concepto de resistencia se extiende y yo puedo modelar estos dispositivos pasivos como una resistencia llamada, o mejor dicho, en términos más amplios, llamada reactancia, perdón, impedancia. ¿Sí? La impedancia va a constar de la parte resistiva, que es mi parte real, y de mi parte compleja, en este caso imaginaria, que va a ser la parte pasiva, que pueden ser inductores y capacitores. Entonces, esta reactancia puede ser reactancia capacitiva, y puede ser reactancia inductiva. Ustedes van a tener eso ahí. Ahora, ¿qué era la admitancia del circuito 1? ¿Qué era la admitancia? La capacidad que tiene un elemento de conducir. Y se definía con una Y, ¿verdad? Y era igual a ¿qué? 1 sobre R. 1 sobre R. ¿Sí? Cuando hablamos de circuitos puramente resistivos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Imagínense que esto es el concepto de impedancia. Y aquí está la resistencia. ¿Sí? Entonces, nuestro estudio de circuitos 1 se pasó aquí, solo en esta parte de acá. Pero la resistencia solo es parte de todo lo que involucra, aquí está la reactancia, la impedancia. Y ahora estamos analizando todo el conjunto, circuito 2. ¿Sí? ¿Me entienden ahí? Ok. Entonces, ya no puedo decir que mi admitancia, que es la capacidad que tiene un circuito a conducir la corriente, va a ser 1 entre R, sino que va a ser 1 entre ¿quién? 1 entre Z. ¿Y quién es 1 entre Z? 1 entre R, más o menos, JX, ¿verdad? Sea más o sea menos, no importa. ¿Sí? Esto de acá. ¿Hasta aquí todo bien? Entonces, como yo ya pasé a analizar estos elementos de aquí, la resistencia, la inductancia y la capacitancia, y al momento de hacer derivadas o integrales, yo me fijo que tiene un dominio temporal y un dominio fasorial. En este caso yo les había dado una tablita que la apunté, la voy a volver a apuntar para los que no vinieron. Y teníamos que, en resumen, R, L y C, que va a ser un voltaje de R. ¿Quién iba a ser? Una resistencia o una inductancia, un voltaje en una inductancia, como voy a tocar de I de T, y una corriente en esto que va a ser C de dB de dt. Esto iba a pasar a un análisis fasorial, como lo acabamos de ver ahorita. Esto no cambia nada porque no involucra ninguna derivada. Omega L y B y sobre J omega C. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, yo voy a tener estas dos formas. ¿Sí? Estas dos formas de ahí. ¿Para representar qué? Para representar una impedancia capacitiva y para representar una impedancia inductiva. Entonces, una impedancia meramente capacitiva se puede representar como 1 entre J omega C. Quiere decir que cuando yo miro un capacitor en cualquier circuito, lo puedo escribir de esta forma. Lo voy a representar a una forma fasorial, ¿verdad? Esto es dominio temporal y esto es dominio fasorial. Donde aquí vamos a tener una magnitud y un ángulo, y aquí vamos a tener amplitudes ortogonales de omega. Estamos llevando este dominio a este dominio, es como una transformación lo que estamos haciendo.
ahí en el inductor. El pasó de la inductor. Aquí, Por ahí, aquí está solo que. por esto. Hágase. Y esto es, cuando miramos un inductor, se forma fasorial. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cómo lo represento simbólicamente? Una impedancia se va a representar como un rectángulo, ¿sí? Esto va a denotar una carga. Esto denota una carga. Entonces ahora las cargas ya no solo pueden ser capacitivas, sino pueden ser, resistivas, sino que pueden ser resistivas, capacitivas e inductivas. Entonces, ahora en la industria sabemos que, por ejemplo, este edificio tiene muchas cargas resistivas, muchas cargas inductivas y capacitivas. ¿Dónde van a estar las resistivas? Las resistivas quizás solo estén en estufas viejitas, bombillas incandescentes, solo incandescentes. Y las demás van a ser combinación de capacitivas e inductivas. La mayoría van a ser inductivas porque van a tener bobinas. Todo lo que tenga una bobina enredada, sea un motor, electrónica, van a ser cargas inductivas. Ahora, ¿por qué la diferencia de las dos? Como una carga me dice cuánto se puede adelantar la corriente con respecto al voltaje, yo voy a tener que tener mucho cuidado con mis tipos de carga al momento de que yo trabaje con diseño de circuitos para instalaciones, porque esto lo van a instalaciones. Lo que se busca es que todas las cargas sean resistivas. Si todas las cargas son resistivas, mis cálculos van a ser más sencillos. Van a ser cálculos sin números complejos. Cuando yo tenga números complejos, voy a tener ángulos de desfase. Entonces la corriente y el voltaje, sus ángulos, van a estar desfasados con respecto a otro. ¿Sí? Un desfase con respecto a otro. Quizás ustedes no lo puedan ver algo tan problemático que la corriente y el voltaje esté desfasado, pero cuando hablamos de potencia, cuando vivimos todo esto a potencia, y lo que nosotros pagamos por energía es potencia, cuando tenemos un desfase muy grande del ángulo de la corriente y el voltaje, cuando eso lo pasamos a energía, eso nos hace que tengamos un tipo de energía, la energía reactiva y la energía resistiva, en este caso la parte reactiva, nos hace que incremente en este caso la potencia que tiene que dar mi motor para suplir la carga que necesita, el tipo de potencia que necesita mi carga. Por ejemplo, si yo tengo un motor conectado, eso voy a tener una impedancia inductiva. Esa impedancia inductiva va a hacer que el ángulo se desfase. Para que no sufra ese desfasamiento y se reduzca, quiere decir que va a tener que inyectar más corriente. Quizás el voltaje va a ser el mismo, pero para suplir la potencia que necesita va a tener que inyectar más corriente y así recortar ese ángulo de desfase. De hecho, la N regular. Exactamente, el N regula ese ángulo de desfase que ahora hemos viviendo nosotros, y si uno no lo cumple, le puede multar. Son como un Y eso sería también a la inversa a la capacitancia. Exactamente. Tener que quitar Como uno lo adelanta y el otro lo traza, entonces cuando ustedes tienen ese problema, lo que hacen es instalar bancos de capacitores para retrasarlos y que llegue más o menos a un valor donde esté permitido, ¿verdad? Porque no van a forzar a los motores que están generando para que inyecten más corriente para suplir la misma cantidad de potencia. ¿Sí? Ok, entonces ahora, podemos analizar cualquier circuito de manera más sencilla. Cuando trabajamos con impedancia, entonces yo puedo tener un circuito de esta forma. ¿Sí? Aquí puede ser 10 henrios, esto puede ser 5 ohmios y esto puede ser 8 milifaradios. Esto se me va a convertir en impedancias todas. Una va a ser una impedancia puramente resistiva, otra impedancia puramente inductiva y la otra puramente capacitiva. ¿Cómo hago la transformación?
de esta va a ser J omega L, ¿sí? La transformación de la impedancia. La de esta va a ser simplemente 5, no cambia nada. Y la de esta va a ser ¿quién? 1 entre ¿qué? J omega C. ¿Cuánto me da este valor y cuánto me da este valor? ¿Si me ayudan? Entonces yo aquí le puedo conectar una fuente de voltaje. ¿Y cuánto es la frecuencia angular? Una fuente de voltaje que me va a dar 10 coseno de 4 de 4t más 60. ¿Sí? Más o menos. ¿Ok? En este caso, para que no se confundan, lo voy a hacer así. ¿Quién es la frecuencia angular? Mi frecuencia angular va a ser 4. Ese es el dato importante. Ese dato nunca va a cambiar. ¿Quién va a determinar ese dato? La fuente de voltaje. La fuente de voltaje va a determinar ese dato. 4. ¿Quién sería entonces la inductancia, la impedancia inductiva, que es esta de aquí? ¿Quién sería? ¿Quién sería esto? Sería entonces 40. 10 10 por 4 por 40, ¿y esto cómo lo puedo escribir? 40, sí, 90, ángulo de 90. Exactamente, ¿verdad? 40 ángulo de 90. ¿Todos lo miraron? Sí. Esto me dio 40, 10 por 4 porque es la frecuencia angular, y J quiere decir que es un ángulo de 90. ¿Ok? ¿Quién sería esta? 5. ¿Y quién sería esta representada en fasor? Bueno, esta representada en fasor, ¿cómo sería? Sebastián. ¿Orlando? ¿José Luis? 5 más, En fasor. más 0J. 5 más 0J. Más. ¿Sí? O menos Pero 0J. en fasor, en fasor. Ah, perdón. Cinco Perdón. A ver, el fasor. Sí, ¿cómo sería su fasor, David? Es ángulo de 0. Exactamente, ¿verdad? Ángulo de 0. ¿Sí? ¿Por qué ángulo de cero? Que puedo poner es 5 más 0J, que esto es igual a 5 coseno de 0 más 5 coseno de 0 por J aquí. ¿Cuánto es seno de 0? 0. ¿Y cuánto es coseno de 0? 1. Esto es 5. ¿Sí? ¿Por qué de cero? Por eso. Es el ángulo que tiene. ¿Ok? Es el ángulo que tiene. ¿Cuánto da este entonces? 0.032. 0.032 Ángulo de 90. ángulo de 90. ¿Ok? Entonces yo les pido que me calculen la corriente de este circuito, esta corriente que fluye ahí, que se llama I. ¿Quién sería? Sería la suma de todas las impedancias por el valor de la. Exactamente, ¿verdad? Por el Entonces, senoide. la configuración de las impedancias sigue la misma analogía que la resistencia. Entonces, para las impedancias equivalentes, para esto, para sacar una impedancia equivalente, si yo tengo varias en paralelo, ¿qué se hace? Es la suma de los inversos elevado a la menor. ¿Quién sería la fórmula entonces de una impedancia equivalente de esto? Suponiendo que este es Z1, Z2 y Z3. ¿Quién sería? 1 sobre Z1 1 sobre más Z1 0 más 1 sobre Z2 más 1 sobre Z3 elevado al cuadrado. elevado a la menor 1. Ah, la menor. A la menos 1. Y si yo tengo en serie, Se le sumaría. Pero la suma. sería la suma, ¿verdad? Esto va a ser igual a una Z equivalente de Z1 más Z2 más Z3. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo bien?
la impedancia del capacitor era 1 sobre 0,32. Sí. 31. No sé, me la dictaron. Ojo, pero ahí hay algo malo. Sí, 31 me da 31.25. Bueno, no sé, pero hay algo malo. ¿Cuánto? 31.25. Son mili, ¿verdad? Sí. Sí. A ver, 31. 1 sobre No, yo les creo. Ajá, pero ¿qué falta ahí? también el ángulo. Marta. ¿Cómo es esta J respecto a ese 1? Ah, es cierto. Dividiendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando un número complejo está dividiendo? Se resta. Bueno, Sí, menos. ¿Qué pasa con su...? se multiplica de esta. Sería aquí o menos 90, aquí, o lo ponen acá. ¿Sí? Sería negativo. ¿Ok? Sería negativo. Eso es de... A mí me sigue dando 0.34. No creo porque es mili. O sea, es mili, o sea, eso es por 10 a la menos 3. Un número muy pequeño entre un número, o sea, eso va a dar un número más grande. No creo que quede 0. No, sí es. ¿Cómo así? No, sí. No, algo malo está en la calculadora, no sé. Creo que si lo pone entre paréntesis, el 8, quizás. Bueno, entonces, ¿quién sería la corriente ahí? En grados hay que usar la calculadora. Sí, el grado cuando están en forma fasorial y en cosenoidal en radianes. Entonces, ustedes decían en qué van a trabajar. ¿Quién sería la corriente? O mejor dicho, ¿quién sería la impedancia equivalente? Lo voy a pasar aquí. Entonces, el set equivalente de mi ejercicio, ¿quién sería? Sería 40 ángulo de 90 más 5 ángulo de 0 más, en este caso negativo, 31.25 ángulo de 90. ¿Sí? Ahora, no hay una forma rápida de sumar fasores. Entonces, o lo descomponen en sus partes rectangulares y suman x con x o y con y, o encuentran en su calculadora la forma de sumarlo. Muchas calculadoras lo pueden hacer, pero se va a quedar de ustedes investigar cómo lo hace su calculadora, ¿verdad? David, que tiene una Texas. Creo que Sofía también tiene una. Si la del teléfono lo puede hacer, no hay problema. Ya. Asegúrese que su calculadora cuando estén sumando fasores esté en coordenadas polares. ¿Es rectangular o polar? Polar, sí. Aunque si le ponen fasores lo va a entender, pero asegúrese eso sí. ¿Todos me van siguiendo? Seguro, pero. Porque los ejercicios en clase dicen lo contrario. Sería Díctemela. 10.078. Ajá. Ángulo de 60.2551. 60.25, hasta ahí. ¿Y esto qué unidades tiene? Uy, eso es muy importante. ¿Qué unidades tiene eso? Ohmios. Son ohmios porque hay mucha potencia. ¿Qué unidades tiene? Sí, tiene que ser ohmios. Sí, ¿verdad? ¿Y si es la admitancia? ¿Qué unidades tiene la admitancia? ¿La qué? ¿La admitancia? Mos. Era Siemens. Sí, me exactamente. ¿Sí se acuerda? A ver, ¿cómo era aquí? Entonces, ¿ahora qué aplico para eso? Ya lo resumí en un circuito súper simple. Una fuente, una impedancia, que sería 10.78, ángulo de 60.25, y una fuente, ahora, ¿la fuente está en qué? En forma que sinusoidal, ¿verdad? Esta fuente la tengo que llevar a forma fasorial. ¿Y quién sería esto en fasorial? Lo puedo ver directo. 10 Ángulo. ángulo de 60. Exactamente. 10 ángulo de 60. ¿Quién sería eso entonces? ¿Quién sería la corriente que pasa por ahí? Sofía. ¿Quién sería? ¿Quién sería la corriente? Sería 10 ángulo de 60 entre
10.78, ángulo de 60.25. ¿Y eso cuánto da? 10 menos 10.78, 10 entre esto y esto más esto. ¿Cuánto es? Entonces, aquí ya el uso de su calculadora. ¿Qué es esto? Leidón, voltaje, estos son voltios y estos son voltaje sobre resistencia. Porque es un circuito simple, es un circuito de una Z, una I y una B. Leidón. ¿Ok? Entonces, si nos fijamos en este análisis sinusoidal, también la ley de Ohm, la ley de Kirchhoff y todo lo demás es válido. Porque son nuestras leyes que nos aplican sin importar el tipo de voltaje que yo tenga. Puedo tener un voltaje constante o un voltaje alterno, sinusoidal, que está variando en el tiempo, y las leyes van a ser iguales. ¿Sí? Da 0.92, 93, 0 punto. 93, Ajá. ángulo de negativo 0.25. ¿Sí? Negativo 0.25. ¿Cómo negativo? Ah, no. Si paso esto a la forma temporal, recordemos que esto es un análisis fasorial, pero la respuesta siempre la tienen que dar en la forma temporal. ¿Quién sería? Rápidamente ahí. Vamos a ver. A la forma sinusoidal. Si lo paso a la forma sinusoidal, ¿quién sería? Sería 0.92 Ujú. coseno de 4t menos 0.25. Exactamente, ¿verdad? ¿Todos me siguieron? Sí. Esta sería la respuesta, amperios, final. ¿Sí? ¿Cuánto? Porque Por la tristeza. Es la frecuencia angular. La frecuencia angular no cambia. La frecuencia Esa angular, siempre ya está dada. esa la va el problema, siempre. ¿Ok? La frecuencia angular se la da el problema y esa viene de la fuente. ¿Preguntas? ¿Dudas? Entonces resolvimos un circuito RLC con una fuente sin utilizar ninguna ecuación diferencial. ¿Ok? En análisis constante, análisis de fuentes de voltaje constante y alterno, lo que cambia es eso. Que en este caso, el capacitor y el inductor no se van a abrir ni cerrar. ¿Por qué? Porque eso está oscilando, ¿verdad? Eso va a depender de la frecuencia angular. ¿Sí? la simbología de la fuente es así más o menos o es alterna. La pueden encontrar de las dos formas. Si yo pongo este valor aquí, le puedo poner más o menos, porque hace que esto es un fasor que está oscilando. La pueden encontrar también así. ¿Sí? O la pueden encontrar con una B aquí o con una I ahí. Vamos a manejarlo más o menos nosotros. Ya sabemos que es un voltaje. Hacemos todo lo mismo de los circuitos, aunque eso esté oscilando, hacemos todo lo mismo. No necesito ver cuáles son los signos de las corrientes, porque al final la misma analogía que usamos para resolver ley de Ohm, ley de Kirchhoff, análisis nodal, análisis de Maya, va a ser la misma. ¿Cuánto era el voltaje? Era 60, vale, el ángulo del voltaje, ahí lo tenía 90. Perdón. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Cuál es la unidad del resultado temporal? Para corriente va a ser amperios, para voltaje va a ser voltios, para la impedancia va a ser ohmios, para la admitancia va a ser Siemens. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? ¿Todos claros? Ok. Bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo? Démonos una idea de lo que estamos haciendo. El análisis de T con fuentes de voltaje y corriente. Por favor, después ahí. Fuentes de voltaje son los locales. Lo estamos llevando a un análisis en frecuencia. ¿Algo no entendieron? ¿Perdón? ¿Algo no entendieron? ¿Dudas?
A ese análisis en frecuencia estamos analizando por fasores, no es el único. Entonces en fasores estamos analizando y dando una respuesta de este tipo, ¿sí? Donde lo importante es la frecuencia, ¿verdad? Ok. Entonces vamos a hacer un ejercicio donde utilicemos la ley de Kirchhoff. Ok, eso es. Vamos a resolver ese y nos piden B sub O, ¿verdad? ¿Quién es B sub O? Pues el voltaje en esa bobina. ¿Sí? Voltaje en esa bobina. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Aquí todo esto está en qué dominio, Sofía. ¿En qué dominio está eso? ¿Mm? Exactamente, ¿verdad? Está en el dominio T, en el dominio temporal. Primer paso, pasarlo al dominio fasorial. ¿Qué nos va a quedar entonces en el dominio fasorial? El mismo circuito, solo que con impedancias. Así. ¿Sí? Entonces, ¿quién sería el voltaje de la fuente en dominio fasorial? Sería 20 ángulo de 25. Ajá. Ahora, ¿quién sería, en este caso, una impedancia inductiva y una impedancia capacitiva? ¿Quién sería la inductiva? Pregunta, entonces, ¿quién es omega? Ese no es el símbolo de la reactancia. Ese no es el símbolo de la reactancia. Sí. ¿Quién es omega? 4. Pongo el símbolo de la reactancia porque en realidad esto de aquí es una reactancia inductiva. No hay ninguna resistencia involucrada hasta ahorita. Y esto de aquí, perdón, capacitiva, y esto de aquí una reactancia inductiva. Cuando se combine todo, va a ser completamente una impedancia por la parte resistiva que está aquí. Equivalente. Exactamente. Entonces por eso lo pongo así. ¿Quién sería la inductiva? Pues la fórmula me dice que va a ser omega J L, que sería 4 por L, que vale ¿cuánto? 5 henrios por J, ¿verdad? Esto va a ser 20 ángulo de 90. Y la capacitiva, que es esto de aquí, va a ser 1 entre omega JC, que esto es igual a 1 entre 4. C, ¿cuánto vale? 10 por 10 a la menos 3 por J, ¿verdad? Esto es igual a ¿cuánto? Negativo 0.25. Negativo 25. ¿Cuánto es? Negativo 25. Negativo 25 con ángulo 90. ¿Sí? Hasta ahí lo tenemos todo bien. Nos pide B sub 0. Como nos pide B sub 0, nos pide esto de aquí. No voy a hacer una impedancia equivalente. Lo puedo sacar, no importa. La pregunta es, ¿cómo encuentro entonces ese B sub 0? ¿Qué se nos ocurre? El voltaje aquí lo puedo convertir a este circuito, un circuito equivalente de esta forma. Ese 60 no cambió, 60 va a ser 60 con ángulo de ¿qué? De 0 grados. Aquí me va a quedar una resistencia equivalente. ¿Sí? El voltaje que hay aquí va a ser el mismo voltaje que hay acá. Entonces, si hago un equivalente de acá, puedo encontrar directamente el voltaje, ¿verdad? ¿Quién es Z equivalente aquí entonces?
es 1 sobre el 20 ángulo 90 por menos 25. Primero, ¿este es este equivalente? ¿Quién sería? Sería XL por XC entre XL más XC. Pero ya en- Uno sobre. Es O sea, no Uno solo la sobre fórmula. 20. O sea, 1 sobre 20 ángulo 90. 20 ángulo de 90. Ajá. Más más 1. Más. Eso, O sea, eso sobre debajo de 1. A ver. Ya no está Están en paralelo. está dando la rápida. O sea, Esta. Sí, ¿Quién sería? es la Se multiplicación multiplicaría. Ah, Sí, sí, lo sí. multiplicando y después van dividiendo. por menos 25 ángulo 90. Sobre. Ajá. 20 ángulo 90 menos 25 ángulo 90. Es lo mismo, simplemente, ¿qué estamos haciendo? Utilizando una forma fasorial, pero el mismo cálculo es el que estoy haciendo. La misma fórmula, no cambió nada. ¿Cuánto es eso? Tienen que aprender a manejar su calculadora, ya sea en el teléfono o su calculadora normal, porque en esta parte los cálculos se van a complicar, ya no van a ser tan sencillos. ¿Sí? Aquí es indispensable la calculadora y aprender a usarla. O sea, de nada les sirve tener una calculadora que no la pueden usar. La clase termina a las 7:30. Sí. Se termina a las 8. No sé por qué. Bueno, vamos a suponer que nos dio un número. ¿Cómo calcularía entonces el voltaje de acá? Este voltaje de ahí, ¿qué sería? ¿Quién sería? ¿Cómo lo podría hacer? Un divisor de voltaje, ¿verdad? ¿Sí? Da 100.000, pero ¿Cuánto? ya lo cambié por ahí. Sí, en ángulo de 90. Ok, entonces aquí ¿quién sería entonces? En un divisor de voltaje. Para encontrar este voltaje de acá, ¿qué sería eso? Cero, ¿no? Sería 100 ángulo de 90 Ajá. entre 60 más 100 ángulo de 90. Ajá. ¿Por qué? 20 Por 20. Ajá. ángulos de negativo 15. Y esto les va a dar la respuesta, ¿verdad? Bueno, ahí lo vamos a dejar, no lo vamos a hacer. Ok, ¿todos me entendieron hasta aquí? ¿Sí? Si se fijan, es lo mismo que venimos analizando. La otra semana vamos a analizar análisis nodal, análisis de Maya, simplemente utilizando fuentes de voltaje sinusoidales, pasando los fasores y haciendo exactamente lo mismo que ya sabemos. ¿Qué es lo nuevo? Utilizar fasores. Eso es todo. Vamos a trabajar esto extendido hasta llegar a todos los temas que vimos en circuito 1. La otra semana lo vamos a terminar, que va a ser análisis nodal, análisis de Maya, principio de circuitos de Thevenin y Norton, y de ahí nos vamos a pasar a analizar la potencia, que es lo importante de esos circuitos, la potencia, ¿verdad? Ok, entonces vamos a hacer la prueba ahorita. Sepárense un poco. Pueden sentarse varios aquí, si quieren. Son las 7:10, 7:11. Entonces, entre más rápido se separen, más tiempo van a tener. La grabación.